Bueno, pues ya estamos aquí con Pedro Burruezo, nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro? Acalorados como todo el mundo. Sí, algo me han dicho, algo se cuece por ahí sobre el calor. Y bueno, la verdad es que en esta época que estamos viviendo, en esta ola de calor global, que no sé si has visto esos mapas térmicos que están por ahí circulando, ¿no? Que parece que es una ola de calor global. Lo cual ya debería de ponernos en aviso de que las cosas están mal y hay que hacerlas de otra manera, de la manera más ecológica posible. Y bueno, a esto nos ayudan vuestras noticias del Ecomensajero Digital, de la Asociación Vida Sana. Mañana, como siempre, pues van a salir estas noticias. Ya tenemos la noticia de portada. Bueno, cuéntanos, Pedro, de qué vais a hablar mañana, empezando por esta noticia de portada. Pues es una entrevista a la autora del documental criaturas.org Ajá. que se hace llamar Azul, Azul, Ujú. sin Z, sino con S, Azul. Ajá. Y bueno, y tanto la entrevista como el documental son muy interesantes porque Sí. abordan un tema fundamental, eh, que es, digamos, cuáles son las consecuencias de una infancia, digamos, Mm. que no cumple los requisitos desde un punto de vista de las normas o de las características de nuestra especie, ¿no? Entonces, claro, cuando estas normas no se cumplen, pues las consecuencias, digamos, se plasman tanto en lo emocional como en lo, digamos, en lo fisiológico, ¿no? Y por otro lado, eso sería un análisis, digamos, en el plan micro, pero en el plan macro hay que ver que millones y millones y millones y millones y millones de niños naciendo de formas que no son que no están en las coordenadas de nuestra especie, ¿no? Ajá. Y que además luego tienen una crianza que también tampoco están las coordenadas de lo que son las características quintaesenciales de nuestra especie humana, pues eso tiene también unas consecuencias a nivel global. Y es decir, que luego se manifiesta en digamos, en una población adulta cada vez más distópica, ¿no? Y cada vez más, podríamos decir, digamos, emocionalmente infantil, ¿no? Claro que son problemas que de alguna manera se arrastran toda la vida y que, bueno, pues es que el niño, lo que es la infancia, es una época muy vulnerable, muy crítica en todos los sentidos, de salud emocional, de salud física. Y por lo que yo he leído al leer esta noticia de portada, pues bueno, es que es un periodo al que no se le presta la suficiente atención y que además es bastante antinatural la manera en la que llevamos estas cuestiones y esta etapa de la vida tan crítica. Sí, Ujú. desde la cosa empieza ya con la gestación, ¿no? Incluso yo diría, la cosa va más allá, ¿no? Yo diría con lo que entendemos por seres sintientes, ¿no? El feto es un ser sintiente. Desde al muy poco tiempo de haber sido gestado, es un ser sintiente. En otras culturas, por ejemplo, se le considera ya un ser vivo, aunque no haya nacido. Aquí solo se le considera un ser vivo en el punto en que, digamos, sale al exterior, pero en otras culturas, eh, mm, un feto a partir de un determinado momento ya es un ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, ya los fetos ya se gestan mal, los niños ya nacen malamente, con partos muy intervenidos por lo que es la aparatología
digamos, hospitalaria y por lo que es la medicina oficial. Muy Y, patologizados, ¿no? Los partos. Una vez exactamente, entrevisté exactamente. una vez a unas chicas que hablaban de eso, de cómo los entornos donde nacen los niños y las niñas son eso, como si fueran las madres enfermas de por sí y como si es un entorno de Exacto. enfermedad, cuando en realidad una mujer embarazada no es una enferma, en realidad, es una Por supuesto situación, que no. es una condición física diferente, pero no tiene por qué ser una mujer enferma. Y evidentemente, pues, oye, ante cualquier complicación, obviamente, como no somos talibanes de ningún tipo ni nada, pues a la que se presenta una complicación rápidamente al hospital o en fin, lo que haya que hacer, pero es evidente que, y también hay datos, por ejemplo, en los hospitales privados hay más innecesarias que en la Claro, pública, ¿no? ¿Por claro. qué? Pues porque eso genera dinero, en fin, todo Sí, esto a costa de la salud del bebé, ya te digo, en un análisis micro, pero a costa también de la salud emocional de toda nuestra especie, ¿no? y Porque ahora mismo los niños ya no solo nacen así en Europa o en Estados Unidos, nacen así en todo el mundo, en todo el planeta. A no ser que seas de la tribu no sé qué, de no contactados en la Amazonía, que deben quedar 300 o 400, todos los demás, 6.000 millones de personas o 7.000, ya no sé dónde estamos, me he perdido, pues todos nacen y mueren de unas maneras que están muy alejadas de lo que son las coordenadas de nuestra especie. Y por eso, pues, no hay que extrañarse de las conductas y de las consecuencias digamos, o sea, que son, o sea, el fruto de esta forma de hacer. se me ocurre hace años, hicimos un documental sobre Félix Rodríguez de la Fuente, que además lo hice cuando trabajaba con Carlos de Prada, que le conoces bastante bien, Sí, un claro. amigo vuestro de biocultura, y hablaban de cómo la crianza de Félix fue un poco diferente, también por unas circunstancias muy específicas y muy especiales, porque fue un niño de la guerra y no se pudo escolarizar y se tuvo que quedar en el pueblo disfrutando de un entorno familiar y de la naturaleza donde estaba todo el día. Y eso posiblemente tuvo mucho que ver en cómo ha sido de mayor, ¿no? Ese poder vivir muy acorde a la naturaleza, muy rodeado de naturaleza y en una crianza diferente, ¿no? Lo digo porque ahí está ese... No pasa nada. Cosas que pasan en el directo. Bueno, en fin, que me refiero a eso, me refiero con eso, a que el tema de la crianza y de cómo se hace la crianza, efectivamente, pues sí, influye mucho en cómo somos, no solo cómo somos durante nuestra infancia, sino cómo podemos ser en la edad adulta, ¿no? Y en una sociedad cada vez más enferma y enferma mental y físicamente, pues sí, está claro que el tema de la crianza, y a mí me interesa mucho el tema de la crianza porque eso implica a niños y a mayores y a nuestra sociedad entera, pues hay que darle la vuelta completamente, como un calcetín. No, completamente. Bueno, de hecho, yo en este sentido soy muy pesimista. O sea, soy muy pesimista. De hecho, las familias ya no existen. O sea, y además, ahora mismo, o sea, se le llama familias a cosas que no son familias, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, yo qué sé, una señora con un niño, eso no es una familia. O sea, Bueno, y- ahí y- tenemos posiciones diferentes, pero bueno, decía, yo lo que sí, quiero decir es que a ver, no veas lo que no hay. Yo lo que quiero decir es que en un sentido ecológico y en un sentido natural, una familia es un montón de hermanos, de los padres, los abuelos, los tíos, los primos, todo eso es una familia. Y lo que hoy hay es el rescoldo mínimo y prácticamente ya inexistente de algo que era una cosa, una tribu, ¿no? O sea, un niño necesita una tribu, ¿no? Y ahí, ahora mismo, ahí sí podemos estar más de acuerdo, porque más que yo creo que simplemente se han variado el número de las familias, que no es una cuestión solo ecológica, sino también social en las sociedades humanas, pero lo que se ha perdido es el sentido de tribu y por ir más a afinar el tiro de comunidad.
porque los niños antes los cuidaba la comunidad, sigue pasando en los pueblos. Yo mismo en mi infancia sentía que no solo me cuidaban mis padres, sino que me cuidaba un poco el entorno vecinal, que todos los niños al final entraban en las casas de los demás y tal. Y al final, pues sí, de alguna manera estábamos muchos más unidos como tribu, como comunidad, como quieras. Y ahí sí que estoy de acuerdo que, bueno, porque se han perdido esos lazos relacionales, como se están perdiendo todos, y ahí van muchos de los problemas que nos afectan. Claro, claro. Y que padece todo el mundo, y ya te digo, y que padece también nuestro planeta, porque un planeta gobernado por personas completamente ególatras, Sí. con todo tipo de traumas infantiles y problemas y tal, que lleven corbata, da igual. O sea, han sido educados de una forma que no es la de nuestra especie, pues entonces eso se manifiesta en lo que, bueno, en el mundo que tenemos hoy, ¿no? Un mundo completamente distópico. Antes de cambiar al segundo asunto, creo que se llamaba Criaturas, ¿no? El documental que tiene Criaturas.org, sí, criaturas.org, por si alguien que echa un vistazo, que creo que se puede ver, ¿no? Por ahí, que está sí, accesible, que echen sí. un vistazo porque es interesante. Yo me lo he apuntado, yo claro, he estado preparando el programa, no me da tiempo a ver un documental, pero lo he apuntado como algo que debo echar un ojo porque tiene buena pinta. Y bueno, siguiendo con el tema, segunda noticia, Pedro, Ecocentral. Háblanos un poquito de esta iniciativa dedicada a la comida agroecológica, a llevar esta comida agroecológica, mejor Bueno, dicho. pues celebramos que Ecocentral creo que ha cumplido ya 15 años de existencia y que ha presentado pues un informe con un montón de, digamos, de cifras muy halagüeñas y muy positivas Ujú. en lo que respecta a la posibilidad, digamos, de llevar la alimentación ecológica y en gran medida local también pues a un montón de escuelas, en este caso creo que es de Cataluña, pero Yep. también alternativas de este tipo están, digamos, floreciendo en todo el Estado español y también en toda Europa, ¿no? Entonces, pues nosotros nos hemos hecho eco de esta noticia muy halagüeña porque es muy bueno que, por un lado, los alimentos ecológicos lleguen a la infancia a través de los de los Escolares, sí. comedores escolares y, por otro lado, pues también es muy bueno que los productores ecológicos, a través de la compra pública, digamos, puedan tener, digamos, una clientela segura y cada vez más amplia, ¿no? Es que esto es muy importante porque esta compra pública, si se generalizase en todo el estado, pues evidentemente provocaría una bajada muy importante de los precios, eso es así, a más compra, más posibilidad de bajar los precios. Y aparte el factor tan interesante de que los niños son grandes prescriptores, o sea, si en todas las casas, o la mayoría de las casas, hay niños que comen ecológico, pues es muy fácil que al final algunos padres y madres acaben también comiendo ecológico. Con lo cual otro efecto de rebote es uno de los sitios, uno de los lugares por los que habría que empezar para dinamizar esta cuestión y para extender la agricultura ecológica a todo el mundo. Así es, sí, sí, sí. Lo has resumido perfectamente. Claro, es que yo creo que es muy importante esta labor de ecocentral, que básicamente nos hacíamos eco de lo que hace Ecocentral llevando la comida agroecológica a los comedores escolares. Y también nos hacemos eco, o si quieres, más que eco, música, que es eco que promolando mucho más, ¿verdad? Y hablando de música, estos festivales musicales, vivimos época de festivales musicales en verano, pero no todos los festivales musicales son igual, ¿verdad, Pedro? Bueno, el artículo al que te refieres, que está que se publicará mañana Ujú. en el Ecomensajero Digital, es un artículo muy crítico que he Ajá. escrito con respecto a un problema generalizado que es el problema que padece toda la humanidad, que es el problema del ego, ¿no? Más que del eco, del Entonces, ego. sí, más que además el problema del ego genera problemas de todo tipo ecológicos, ¿no? Sí. Entonces, claro, me refiero en este artículo a que ahora mismo pues hay algunos festivales
que más allá de la música que sea programada, por supuesto, para gustos colores, ¿no? Y cada artista pues tiene sus propuestas y yo no soy nadie ni para... Yo soy también artista y tengo mi propuesta, Así pero es. el problema al que me refiero es que hay personas que digamos, se auto adjudican, digamos, una serie de valores Ujú. supuestamente yo qué sé, pues, o de solidaridad, o de inteligencia, o de lo que sea, o de buen rollismo, llámalo como quieras, por acudir a ciertos festivales. Y entonces el que no acude a esos festivales, pues es el tonto del pueblo, es alguien que no se entera, es un chiflado, es alguien que está desfasado. Pero esto, que no solamente ocurre en la música, ¿no? Y entonces critico algo peliagudo y que en cierta forma es echarnos, digamos, de alguna manera piedras sobre nuestro tejado, pero que hay que decirlo también, que es que en el movimiento, por ejemplo, ecológico, en ciertas fases del movimiento ha habido, digamos, grupúsculos o personas, no toda la gente, por supuesto, pero sí que ha habido grupúsculos, personas que han, digamos, utilizado ese consumo ecológico como una manera de autoadjudicarse pues unos supuestos valores, digamos, elitistas con respecto a las demás personas que no hacían que no llevaban a cabo ese tipo de consumo. Ahora mismo esto se ve muy claro en el mundo vegano, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en el Total. mundo vegano, bueno, oye, si tú eres vegano, pues a mí me parece muy bien y yo soy prácticamente ovo vegetariano, pero no se me ocurre pensar que yo soy mejor que nadie por ese tipo de consumo. Ojo, no me estoy refiriendo, por supuesto, a todos los veganos, ¿no? Ya, ya, Pero ya. es algo que está ahí Sí, sí. y que no es una opinión personal, lo he visto 100.000 veces, ¿no? Ese mirar por encima del hombro al otro, ¿no? Yo mismo lo he vivido en el consumo ecológico con respecto a gente que de mi propia familia que no consumía ecológico y tal. Y luego resulta que a lo mejor esas personas que consumen ecológico en otros asuntos pues tienen conductas repugnantes, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro que el consumo más ecológico es el de productos procedentes de la agroecología, a ser posible locales, artesanos y tal. Esto está claro. Es lo mejor para la salud de uno y para la salud del planeta. Pero si esto es utilizado para autoasignarse valores, determinados valores, entonces eso ya no vale la pena. No, es feo, ¿no? No sé si puede tener algún tipo de, digamos, de mejoría en la salud del planeta y tal, pero en cualquier caso es tan feo Es, que ya pierde toda su gracia. es como los que usan la cultura para... Que pasa mucho en la cultura de la gente que dice, no, es que como yo escucho determinada música, veo determinado cine, leo Sí, sí, sí. determinada literatura, soy mejor que... Soy una persona más elevada que tú. Y como ahora uno de los estamos viendo un momento en el que lo ecológico es una manera, digamos, no solo entender el mundo, sino se empieza a ver como algo moralmente importante, lo cual está muy bien, pues Sí, dice, sí, lo usan como, pues si yo, como yo hago esto, soy mejor que tú, ¿no? ya. Eso usa de otra manera la cultura, tiñéndola de verde, pero no para acercar a la gente, que lo ecológico debería ser, volvemos al principio de la conversación, recuperar la comunidad, en lugar de para recuperar esa comunidad y conectarnos como sociedad, como tribu, no, para decir que yo soy mejor que tú porque escucho esto o porque voy a tal festival, ¿no? Un poco por ahí sería. Sí, quede claro, por si alguien tiene dudas, que yo soy un claro, digamos, defensor de los alimentos ecológicos, locales, Sí, todo sí. esto. Pero cuando veo ciertas actitudes de estas con respecto a los productos ecológicos, no me gusta, no me gusta. Yo creo que tenemos que consumir ecológico y esto es importante, pero no para autoasignarnos galones ni No. de ningún tipo, no, no. Es feo, es feo.
Totalmente de acuerdo, Pedro. Creo que es importante que lo digas tú y lo menciones y está genial que quede dicho para que se entienda que esto no es una moda para diferenciarte y para... Porque es lo que pasa con las modas. Las modas al final diferencian quién es in y quién está out, ¿no? Y quién es mejor o peor. Y como esto no se trata de esto, no es una moda, pues está genial que lo digas y queda muy claro. En fin, vamos a terminar esta sección. Antes de irnos, bueno, pues si queremos disfrutar de estas noticias del Ecomensajero Digital, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Pues nada, te puedes suscribir en vidasana.org totalmente gratuitamente. Pues así lo haremos. Bueno, yo no porque ya las recibo, pero animo a la gente a que lo haga porque son unas noticias muy interesantes, son las que marcan tendencia y lo estamos comprobando cada semana aquí en Noticias Positivas y bueno, pues nos ayudan a llenar nuestro día a día de noticias positivas. Muchas gracias, Pedro. Estamos en contacto. Cuídate. Vale, un gran Un abrazo, tío. abrazo, Hasta cuídate. luego. Hasta luego. Chao, chao.